Buenas noches, hermanos, bendiciones, ¿cómo están? Dios les bendiga. Vamos a comenzar la clase de esta noche. Vamos a brevemente dar un pequeño repaso de lo que avanzamos en la anterior clase. Hablamos y comenzamos a estudiar el libro de Génesis. Quiero rápidamente darle un pequeño repaso. Génesis viene del griego Bereshit o viene del griego Génesis y Bereshit hebreo, que significa principio, inicio, comienzo y semilla. Entonces, si nos preguntan qué significa Génesis o de dónde proviene la palabra Génesis, viene del griego Génesis eh, y del hebreo Bereshit, ¿no? Que significa principio, inicio, comienzo, semilla. El libro de Génesis comienza, el libro de Génesis comienza desde la creación del mundo, desde la creación hasta el pueblo escogido de Dios. Entonces vamos a repetir cuál es el comienzo de Génesis. Génesis abarca desde la maravillosa creación de Dios y termina hasta el pueblo elegido. Entonces, más o menos desde ahí comienza Génesis y termina ahí. Pero Génesis pasa algunos sucesos muy interesantes. Génesis pasa algunos sucesos muy interesantes, como por ejemplo la entrada del pecado y el perdón, el crecimiento de la humanidad, la dispersación de las razas, la redención del pueblo escogido y la salvación a través del Mesías prometido, la vida de Abraham, Isaac, Jacob y José. Entonces, esos son los sucesos más importantes del libro de Génesis que ya estamos estudiando. Dios hizo los cielos y la tierra. En principio, todo solamente estaba Dios, todo lo que vemos a nuestro alrededor y también la que no podemos ver, la creó Dios. La luz y las aguas, las plantas, el sol, las estrellas, los peces, las aves, a través de la creación de Dios nos habla que es realmente Dios. También revela su gloria y su poder. Él creó todas las cosas que a través de su palabra y lo más importante, la creación del hombre. De todo lo que Dios creó, lo más importante de toda la creación es la creación del hombre. Hablábamos también que Génesis se divide en dos grandes partes. Génesis tiene dos grandes partes que está dividido. Desde el capítulo 1 al capítulo 11, habla de la creación del mundo, el hombre, hasta Abraham. Entonces, el capítulo 1 al capítulo 11 habla de toda la creación del mundo, habla de la creación del hombre hasta Abraham. Desde el capítulo 12 al capítulo 50, ya ahí viene la historia de los patriarcas, ¿no? Toda la historia de los patriarcas habla ahí el libro de Génesis. Y también hablamos ya desde el comienzo, eh, hemos directamente, nos hemos centrado en el capítulo 3, creo que se congeló. Nos hemos centrado en el capítulo, la creación del mundo, el hombre hasta Abraham, ¿no? Hemos estudiado la primera parte, la creación del mundo, el hombre hasta Abraham. Entonces nosotros hemos visto que la creación fue algo muy interesante, muy lindo el tema de la creación. El pecado de Adán y Eva también hemos estudiado. Y en cuanto al pecado de Adán y Eva, también se divide en varias partes. Por ejemplo, la tentación habla del capítulo 3. Habla del capítulo 3. También la desobediencia. Primero viene la tentación, la desobediencia. Se escondieron porque estaban desnudos. La maldición y la separación. Hasta ahí vimos el día miércoles, ¿no? Hoy vamos a hablar
de Caín y Abel. Ya vamos a irnos a Génesis capítulo 4. Sus Biblias, hermanos, Génesis capítulo 4. Ahí vamos a ver ya Génesis capítulo 4. Habla ya del Adán y Eva ya habían sido expulsados del jardín del Edén, ¿no? Allá habían sido expulsados. Y el día miércoles hablamos de algo muy interesante, más allá de la expulsión, más allá de lo que habían hecho, de la desobediencia que había tenido el hombre, Adán y Eva. Y lo más doloroso de todo esto lo vimos en el versículo 24 o 23 de Génesis 3:23, donde nos dice: entonces Dios, el Señor, expulsó al ser humano de la tierra del Edén para que trabajara la tierra, la cual había sido hecho. Luego de expulsarlo, puso al oriente del jardín del Edén a los querubines y una espada ardiente que se movía por todos los lados para custodiar el camino que lleva al árbol de la vida, ¿no? Mire, Dios es tan misericordioso que, le, que los viste a este, luego los expulsa. Pero acá, mire, acá yo le decía que es la parte más dolorosa de todo este episodio del capítulo 3 de Adán, de la desobediencia, es cuando el Señor lo expulsó del jardín del Edén. O sea, lo expulsa, ¿no? O sea, le dice: ¿sabes qué? Te vas a ir, te voy a expulsar. Y aparte de expulsarlo, ¿sabe qué hace? Pones guardias, pones serafines, dice la palabra, con espadas para que el hombre no vuelva a entrar. Mire, es tan doloroso el tema del pecado, ¿no? Es tan doloroso el tema del pecado porque viene la desobediencia, viene, luego uno se esconde cuando comete un pecado, se esconde, y luego de esconderse viene la maldición y la separación entre Dios y el hombre, ¿no? Entre Dios y el hombre, y es ahí cuando Dios le dice, lo expulsa al hombre del jardín del Edén. Entonces, esa parte ese día nos detuvimos porque es uno de los versículos más tristes, ¿no? Ver de cómo fue expulsado el hombre del lugar que Dios había creado para que él cuidara, para que él abrace, para que él lo domine, todo eso, luego fue expulsado. Ahora nos vamos al capítulo 4, Caín y Abel. Eh, el hombre fue expulsado, Dios le dio eh, la consecuencia de lo que iba a enfrentar el hombre, ¿no? A la mujer le dijo que le iba a multiplicar los dolores de su embarazo. A la serpiente le dijo que se iba a arrastrar sobre la tierra, iba a comer polvo, iba a ser enemigo del hombre, ¿no? Y al hombre le dijo que con el sudor y cardos en tus manos te producirá la tierra, ¿no? Entonces, luego con todas esas maldiciones, con todas esas consecuencias del pecado, lo expulsa al hombre, y es aquí cuando ya llega a Caín y Abel, ¿no? El hombre se unió a su mujer Eva y ella concibió y dio luz a Caín y dijo: con la ayuda del Señor he tenido un hijo varón. No, mire, el 4 al 7 vamos a leer. Tiempo después, Caín después dio a luz a Abel, hermano de Caín. Abel se dedicó a pastorear ovejas, mientras que Caín se dedicó a sembrar la tierra. Tiempo después, Caín presentó al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. Abel también presentó al Señor lo mejor de su rebaño, es decir, lo primogénito con su grasa. Y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró hacia Caín ni a su ofrenda. Por eso Caín se enfureció y andaba cabizbajo. Entonces el Señor le dijo: ¿por qué estás tan enojado? ¿Por qué andas cabizbajo? Si hicieras lo bueno, podrías andar con la frente en alto.
Pero si haces lo malo, el pecado te acecha como una fiera lista para atraparte. No obstante, tú puedes dominarlo. Mire, ahí viene ya Caín y Abel, ya tan jóvenes, tan mayores, y cada uno presenta lo mejor, dice la palabra. Y aquí que hay que entender algo. Muchas veces nosotros hemos escuchado las enseñanzas, ¿no? De que Caín presentó lo podrido, lo que no servía, ¿no? Y acá dice la palabra lo mejor. O sea, ambos presentaron lo mejor, ¿no? Pero cuál fue el problema de que Dios había mirado con agrado la ofrenda de uno de ellos, ¿no? Cuál fue el error que tuvo Caín? No. Eh, la actitud muchas veces de la cual nosotros hacemos un sacrificio a Dios, o la actitud en la cual nosotros servimos a Dios muchas veces depende mucho, ¿no? Y, y el sacrificio que se hacía en la antigüedad eran sacrificios de animales, eran sacrificios de animales. Entonces, es verdad que Caín no tenía animales, él se había dedicado a otra cosa, a labrar la tierra, Abel sí, pero muchos estudios concuerdan de que Caín hubiese podido prestarle o comprarle a Abel una de sus ovejas para presentar a Dios. Pero no fue así. Él agarra y presenta lo que él había hecho, lo que él pensaba que era bien. ¿Sabe qué? Muchas veces nosotros pensamos que lo que estamos haciendo es correcto. Muchas veces nosotros pensamos de lo que estamos haciendo es correcto, pero no es muchas veces lo que Dios manda, sino lo que nosotros pensamos que es bueno o que es correcto, pero no lo que Dios manda. Y con esto yo me voy a la historia que tuvo también Samuel y el rey Saúl. Recordemos que el rey Saúl, después de una de las batallas que él ganó, él tenía que presentar él tenía que esperarlo al profeta Samuel para que presente el sacrificio en honor a la victoria. Pero como el profeta Samuel se había tardado, se había retrasado, Saúl pensó hacer bien en él ofrecer sacrificio, pero no era su deber, no era el trabajo que tenía que hacer el rey Saúl, porque sus manos del rey Saúl estaban manchadas con sangre. Entonces, entonces es ahí cuando él pensó que al hacer el sacrificio estaba haciendo bien, pero no, estaba desobedeciendo a Dios. Entonces, en Caín y Abel podemos dividirlo también en cuatro partes. Caín y Abel, luego viene la muerte, versículo 4, 8, capítulo 4, versículo 8, hermano Joel, puede leer, por favor. Primera Samuel, No, no, Génesis 4, 8. Génesis 4:8. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Mire, ahí vemos. Hemos hablado que lo hemos dividido en cuatro partes de historia de Caín y Abel. Lo primero, Caín y Abel juntos nacen, crecen, luego viene la muerte, 4:8, ¿no? Mire, cómo ya la maldad del hombre, ¿no? Ya estaba, ¿no? Caín, lo planificó Caín. Y esto no es que Caín agarra después del sacrificio, después de que se enoja con Dios y ya se va, ¿no? Sino que pasa un tiempo y lo planifica porque Caín habló a su hermano Abel mientras estaban en el campo. O sea, en otras versiones más antiguas, dice que Caín
invita a Abel, que Caín lo invita a Abel ir al campo. No, en otras versiones más antiguas nos habla que Caín invita a Abel ir al campo más lejano. En otras palabras, lo lleva a un lugar más lejano, no al campo que ellos acostumbraban ir a apacentar sus ovejas. Porque Caín estaba en su chaco, estaba en su tierra cultivando, y Abel estaba en el campo. Entonces, en otras versiones más antiguas le decía que habla que Caín invita a ir al campo más lejos. ¿Con qué finalidad? Para matarlo, ¿no? Entonces Caín y Abel viene la muerte. Luego Dios habla con Caín. Génesis 4:9. Pastora Marixa, por favor. Génesis 4:9. ¿No está la pastora Marixa por ahí? Buenas noches, sí estoy. Ahorita me acomodo con mi... El 9. Dice el 9. El Señor le preguntó a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? ¿Dónde está tu hermano Abel? No lo sé, le responde Caín. ¿Acaso soy yo el que debe cuidar a mi hermano? No. Mire, nuevamente la intervención de Dios, ¿no? Dios como que había tenido un silencio. Dios había tenido un silencio después del diálogo que tiene con Adán y Eva y la expulsión que hace a Adán y a Eva. Luego hay un silencio de Dios y luego vuelve nuevamente a intervenir en el diálogo con el hombre. Caín mata a su hermano y Dios interviene con la siguiente pregunta. Caín, ¿dónde está tu hermano? La respuesta de Caín, no sé. ¿Qué tengo que ver con mi hermano? ¿Acaso soy su cuidante? ¿Acaso yo lo cuido? ¿Acaso es mi responsabilidad de, de cuidar a mi hermano? La respuesta que tiene Caín, ¿no? Luego vienen las consecuencias, 4:10 al 16. Hermana Esther, ¿usted puede leer o está en su trabajo? Amén, pastor, lo voy a leer. Buenas noches a todos. Dice así, Génesis 4:10 al 16, ¿no? Las Sí, sí. consecuencias. Muy bien. La palabra de Dios. Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir de su mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar tu fuerza errante, y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín a Jehová, grande es mi castigo para ser soportado. He aquí, me echas hoy de la tierra y de tu presencia me esconderé, y que cualquiera que me halle me matará. Y le respondió Jehová, ciertamente cualquiera que matase a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que lo hallara. Salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nob, al oriente de Edén.
Mire, las consecuencias, ¿no? La historia de Caín y Abel la hemos separado en 4 partes. Caín y Abel, su nacimiento, luego viene la muerte, luego viene Dios habla con Caín y luego vienen las consecuencias. No, mire, nuevamente las consecuencias del pecado. Y si usted se da cuenta, como que las consecuencias de Adán y Eva tenían una consecuencia del pecado, pero como que el pecado que comete Caín se va agrandando la consecuencia, se va haciendo más grande la consecuencia. Mire, este castigo es más de lo que puedo soportar, le dijo Caín al Señor. Hoy me condenas al destierro. Yo estoy leyendo otra versión. Hoy me condenas al destierro y nunca más podré estar en tu presencia. Andaré por el mundo errante como un fugitivo y cualquiera que me encuentre me matará. ¿No? Y ahí le responde el Señor, no será así, replicó el Señor. El que mate a Caín será castigado 7 veces, ¿no? Caín tiene una consecuencia y el que cometa otro pecado en contra de Caín se iba a ir agrandando las consecuencias, ¿no? Entonces, nuevamente le repito, la hemos dividido en 4 partes: Caín, la muerte, Dios intercede o dialoga nuevamente con Caín y vienen las consecuencias. Hermanos, pueden abrir su micrófono, pueden comentar, aumentele para que aprendamos todos. Buenas noches a todos. En realidad, estos 4 versículos que habla en Génesis de la vida de Caín y Abel eran hermanos, ¿verdad? Y eran hermanos de carne y sangre, pero resulta que siempre va a existir el mal y el bien, y resulta que había celos mediante la ofrenda, ¿verdad? Hoy en día somos hermanos en Cristo, somos familia en Cristo, y a veces hay envidia, hay celos por el ministerio o quien agarró un alto cargo demasiado alto o demasiado bajo. Y algo que puedo entender tiene sus consecuencias, como también hay muerte espiritual y Dios nos habla lo último. Después que ya pasamos todo eso, Dios nos habla. Sería mi pregunta en realidad, ¿cómo estamos delante de Dios en la iglesia? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Vamos a pasar entonces, hermano Joel, ahí está su micrófono abierto. Sí, tal vez sería la importancia, ¿no? De el corazón y de la ofrenda que uno pueda traer, ¿no? Más que, digamos, cantidad, no más que eso, tiene que ser calidad, ¿no? Y a Dios no le interesa, digamos, la cantidad, le interesa la calidad, ¿no? El corazón con lo que se hace. Y eso es importante ahí en la relación que muestra. Amén. Vamos a Noé y el diluvio. Vamos a Noé y el diluvio. Primero vamos a ver Enoc. Vamos a ver de Enoc. También lo hemos dividido en 6 partes. En 6 partes. ¿No? Génesis capítulo 5, 22 al 25. Dice la palabra en Génesis capítulo
5, 22 al 25. Estamos entrando a Noé y el diluvio, lo hemos dividido también en 5 partes. Enod, la maldición, Dios habla con Noé, entrada al arca, el diluvio y el pacto. 5:22 de Génesis. Enod tenía 65 años cuando fue padre de Matusalén. Después del nacimiento de Matusalén, Enoc anduvo fielmente con Dios 300 años más y tuvo otros hijos y otras hijas. En total, Enoc vivió 365 años. Y como anduvo fielmente con Dios, un día desapareció porque Dios se lo llevó. Mire, aquí hemos tratado de investigar por otros escritos, por otras fuentes, y no habla mucho de Enoc. Solamente eso es lo que yo le he leído. No habla más en otros libros, incluso otras versiones más antiguas donde se pueda ver algo más de Enoc. Solamente habla eso, ¿no? Que Enoc anduvo fielmente con Dios, que no andó de una manera correcta delante de Dios, que no andó de una manera fiel delante de Dios. Y fue papá de Matusalén, ¿no? Tuvo muchos hijos e hijas, y luego un día de eso él nos desapareció porque Dios se lo llevó. Y no menciona más, ¿no? El cómo se lo llevó. Si vemos el tema de Elías, ¿no? Elías igual fue llevado por Dios, pero habla de que vinieron un carro con fuego y caballos y fue alzado. Pero en cambio Enoc no menciona más. Total, desaparece y desaparece, ¿no? De la vista tal vez de su familia. Luego viene la maldición en Génesis 1:7. Mire, ya aquí como que entramos nuevamente a esto. Cuando los seres humanos, capítulo 6, cuando los seres humanos comenzaron a multiplicarse sobre la tierra y tuvieron hijas, los hijos de Dios vieron que las hijas de los seres humanos eran hermosas. Entonces tomaron como mujeres a todas las que desearon, pero el Señor dijo: mi espíritu no permanecerá en el ser humano para siempre, porque no es más que un simple mortal. Por eso vivirá solamente 120 años. Mire, nuevamente, y vamos a seguir leyendo hasta, 6, hasta el 7. Al unirse los hijos de Dios con las hijas de los seres humanos y a tener hijos con ellos, nacieron gigantes y fueron los famosos héroes del antaño. A partir de entonces hubo gigantes en la tierra. A ver el Señor que la maldad del ser humano en la tierra era muy grande y que todos sus pensamientos tenían siempre hacia el mal, se arrepintió de haber hecho al ser humano en la tierra y le dolió en el corazón porque entonces dijo: voy a borrar de la tierra al ser humano que he creado y haré lo mismo con los animales, los reptiles y las aves del cielo. Me arrepiento de haberlos creado, pero Noé contaba con el favor de Dios. Mire, nuevamente la maldad del hombre. Y aquí, en el idioma original, en el hebreo, dice el jamás, ¿no? Hay una palabra para determinar la violencia. El jamás. Eso significa vidas de caminos corrompidos. Entonces, en otras palabras, el pensamiento del ser humano en ese tiempo de Noé era de continuo hacer el mal. Entonces, ellos vivían en el jamás, en el jamás ellos vivían. Esto significa que ellos vivían en una vida de caminos totalmente corrompidos. O sea, no tenían otro pensamiento ellos que el hacer el mal. Y mire, y aquí otra maldición aparece. Aquí aparece otra maldición.
Aquí aparece otra maldición muy interesante. Habla, primero, ¿cuántos años vivían? Vivían 600, vivían 700 años, 400, 600, 700, Matusalén vivió más 900 años, ¿no? Y aquí otra maldición. ¿A cuántos años le rebaja Dios al hombre? ¿A cuántos años le rebaja? A ver, según lo que hemos leído. Ahí también en el versículo 6, el 6:3. Dice, pero el Señor dijo, mi espíritu no permanecerá en el ser humano para siempre, porque no es más que un simple mortal, por eso vivirá solamente 120 años, ¿no? Mire, es interesante, ¿no? Lo que habla acá. Nuevamente el hombre haciendo mal, como le decía, el pensamiento del hombre, el pensamiento del ser humano estaba en el jamás, en la vida de camino corrompido. No tenía otro pensamiento más el ser humano, el agente, que hacer el continuo mal. Entonces ellos se despertaban pensando a quién voy a engañar, a quién voy a robar, a quién voy a matar, ¿no? Y aquí quiero explicarle otra cosa interesante. Dice en el versículo 4, al unirse, al ver el 5, a ver el Señor que la maldad del ser humano en la tierra era muy grande y que todos los pensamientos tenían siempre hacia el mal, se arrepintió de haber hecho el ser humano en la tierra. No, y esta palabra arrepentirse, se arrepintió, en versiones más antiguas, dice y le dolió en el corazón. No utiliza la palabra se arrepintió, utiliza la palabra y le dolió a Dios en el corazón, ¿no? Entonces, en las versiones más antiguas no habla de esa palabra de arrepentirse, porque arrepentirse es algo que yo hago y me arrepiento, digo, ¿por qué lo hice? ¿No? O sea, el ser humano se puede arrepentir, pero Dios no es hombre para que se arrepienta, no se le olió, o sea, en otras palabras, se entristeció, se puso triste, Dios de ver la maldad, de ver de cómo lo que él había hecho, la creación que él había hecho con tanto cariño, con tanto amor, se estaba corrompiendo más. No, mire cómo va yendo, no sé, si nos podemos dando cuenta desde Adán. Adán estaba ya yendo, las consecuencias estaban alargando más. Adán y Eva no mataron, desobedecieron a Dios. Caín mata ya a una persona y llegamos hasta Noé, donde ya, normal ya, ¿no? Normal, andar en esas vidas de camino corrompido. Entonces, como que Dios dice, y le dolió al corazón a Dios, o se le dolió, se lamentó Dios, ¿no? Entonces, mire, Enoc, la maldición, y luego viene Dios habla con Noé, y en el versículo 8 dice, pero había un hombre, ¿no?
de todo lo malo, de todo lo que había, todo lo que estaba pasando de la vida de camino corrompido en ese tiempo, había un remanente, había alguien en que Dios mira y dice, bueno, no todo está perdido, no todo está mal. Dice, pero Noé contaba con el favor de Dios. Dios habla con Noé 6, 8 al 18, Pastora Marixa. Génesis 6, 8 al 18, ¿no? Sí. Amén, sí. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Con Dios caminó Noé y engendró Noé 3 hijos, a Sem, Can y Jafet. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, he aquí estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ello. Y aquí que yo lo destruiré con la tierra. Dios habla con Noé, ¿no? Dios habla con Noé. Noé era un hombre justo y honrado entre sus gentes. Siempre anduvo fielmente con Dios, ¿no? Dios habla con Noé. O sea, de todo lo malo, de todo lo corrompido que había, Dios habla y Dios mira y ve a un hombre. Mire, y es interesante, también hemos podido investigar escritos más antiguos o versiones más antiguas, que no habla de la familia de Noé, habla solamente de Noé. Y eso no quiere decir que sus hijos estaban para camino, su esposa, no, pero la integridad de Noé. O sea, mire, en esta versión que yo manejo, era un hombre justo y honrado. Era un hombre justo y honrado entre toda la gente. Entre toda la gente, esto incluyendo a su familia, ¿no? Entonces, habla a Dios como dice, y le da una instrucción, le da Dios a Noé, le da instrucciones, ¿no? Le da instrucciones, y eso es muy interesante, todas las instrucciones que Dios le da a, a Noé, y dice la palabra que Noé cumple en el versículo 22, no, ahí vamos nuevamente al 19, 6, 19 adelante, dice, haz que entre en el arca una pareja de todos los seres vivientes, es decir, un macho y una hembra de cada especie, para que sobreviva contigo. Contigo entrará también una pareja de cada especie de aves, de ganado y de reptiles, para que puedan sobrevivir. Recoge además de todas las clases de alimentos y almacénalo para que a ti y a ellos les sirvan de comida. Y Noé hizo todo según lo que Dios le había mandado, ¿no? Dice la palabra, y Noé hizo conforme todo lo que le había mandado. Dios le da una orden a Noé, hazte un arca de 3 pisos, ponerle una ventana, una puerta, no, le vas a poner brea, y luego le da las instrucciones de qué animales iba a meter al arca. Y aquí es interesante, en la última parte que les leía, Noé hizo, mire, en el versículo 6:8 termina, Noé contaba con el favor de Dios. Y ahí en el 6:22 nuevamente termina, y Noé hizo según lo que Dios le había mandado.
Ahora viene la entrada a el diluvio. Viene el diluvio, lo hemos separado por partes. El diluvio habla de 6, 7, del 7, 18. A ver, vamos a ver 7, 18. Ponle desde el 1. Y el Señor le dijo a Noé, entra al arca con toda tu familia, ¿no? Le da la instrucción de que entra al arca. Vas a entrar con tu familia, con tus hijos y la esposa de tus hijos. Y entonces entra al arca. Vamos a ver el 18. Las aguas crecían y aumentaba cada vez más, pero el arca se mantenía a flote sobre ella, ¿no? Y el arca se mantenía, 8:5 habla, y las aguas siguieron bajando hasta el primer día del mes décimo, pudieron verse las cimas de las montañas, ¿no? Mire, sube el agua y luego baja el agua. Ahora viene el pacto. Esto es interesante. Luego de que Noé estuvo 150 días en el agua, luego tiene otro tiempo más en el agua, manda una paloma, manda un cuervo, el cuervo. Entonces, en el 7, en el 8:13 habla del pacto. Noé tenía 601 años cuando las aguas se secaron. El primer día del mes de ese año, Noé quitó la cubierta del arca y vio que la tierra estaba seca. Pero el día del primer mes de ese año, Noé quitó la cubierta del arca y vio que la tierra estaba seca. Para el día 27 del mes segundo, la tierra estaba ya completamente seca, ¿no? Ya estaba seca, ya no había el agua. Y ahora tenía que venir el pacto en el 9:17. Dios concluyó diciéndole a Noé, este es el pacto que establezco con todos los seres vivientes que hay en la tierra. Y pone el arco, ¿no? El arco iris, un arco de colores, dice la Biblia. Y ese arco de colores nos hace recuerdo, dice que nunca más por culpa del hombre voy a hacer que se llene la tierra de agua o voy a mandar otro diluvio. Mire, es interesante el amor de Dios, no, mira, a pesar de todo lo que uno hace, Dios siempre con el pacto. Noé y el diluvio lo hemos dividido en 6 partes. Noé, la maldición, Dios habla con Noé, la entrada al arca, el diluvio y el pacto. Hermanos, micrófono abierto, ayúdenos para que aprendamos todos. Pastor, ¿puedo hablar? Sí. Sí, Buenas sí, puedo. noches. Realmente a mí me dolió también en mi corazón, si a Dios le dolió haber hecho a la humanidad con, con mucho pecado, le dieron a Dios, en realidad los hombres de la tierra, y creo que a Dios le dolió bastante y aún a pesar de todo el amor que Dios ha tenido hacia la humanidad, pudo salvar a Noé, a su familia y, y cuidarlos en el arca y rescatar a 2 especies de cada animal, hembra y macho. Cuán grande es el amor de Dios aún. Y puedo ver también, si nosotros confiamos en Dios verdaderamente, como hijos suyos, Dios hace justicia. No es necesario que nosotros vayamos a abogados, no es necesario que vayamos a jueces, no es necesario que busquemos policías, sino que ahí lo tenemos a nuestro defensor, que es Dios. Y en esta historia de Noé hubo maldición. Dios habló a Noé para que construyera el arca. Entraron al arca 2 tipos de cada especie. Vino el diluvio donde los derrumbó a todos. Lo último hubo el pacto con Noé y Dios.
en mostrarle el arcoíris. Hoy nuestro pacto de nosotros tiene que ser llevar a esas almas para el reino. En realidad, en mi punto de vista, hay muchas personas que están defraudadas, que no creen realmente en Dios. O por un cristiano que hace quedar mal la palabra de Dios, caen todos y todos son mal vistos. Solo hasta ahí. ¿Alguien más? Antes que entremos a la Torre de Babel. Tal vez, pastor, que este es el primer ejemplo, ¿no? de la fe de un hombre que guía a su familia. Y esa fe, esa convicción, no sé, ser diferente, ha marcado un cambio. Entonces, eso es lo que yo podría destacar en Noé, ¿no? Entonces, digamos, es como que aquí ha empezado a segmentar, digamos, Dios a las, digamos, a personas escogidas, ¿no? Amén. La Torre de Babel. 8, 9, 18. 9, 18. La Torre de Babel hemos dividido en tres partes. Noé y sus hijos, el orgullo y la confección y la confusión de idiomas. Los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Can, Jafet, Sem, Can, que fue el padre de Canaán y Jafet. Estos fueron los tres hijos de Noé que con su descendencia poblaron la tierra. Noé se dedicó a cultivar la tierra y plantó una viña, ¿no? El 20:11, seguimos. Un día se dedicó, dice la palabra, a cultivar la tierra y plantó una viña. Un día bebió vino y se embriagó, quedándose desnudo dentro de su carpa. Dándose desnudo, Can, el padre de Canaán, vio que su padre desnudo y se fue a contárselo a sus hermanos. Y estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron un manto, se lo llevaron sobre los hombros y caminaron hacia atrás. Cubrieron la desnudez de su padre, como miraban la dirección opuesta, no lo vieron desnudo. Cuando Noé despertó de su borrachera y se enteró de lo que su hijo menor le había hecho, declaró: maldito sea Canaán, será de sus dos hermanos el más bajo de sus esclavos. Y agregó: bendito sea el Señor, Dios de Sem, que Canaán sea su esclavo, que Dios extienda el territorio de Jafet, que habite Jafet en los campamentos de Sem, y que Canaán sea su esclavo. Después del diluvio, Noé vivió 350 años más, de modo que murió la edad de 950 años. Habla, ¿no?, de ahí de una historia muy particular, ¿no? De la embriaguez de Abraham y de la actitud de cada hijo, ¿no? La actitud del primer hijo, ver a su padre desnudo, va y le comenta a los hermanos, lo hace grande, ¿no? Entonces, y luego el otro hijo, ¿no?, se da cuenta de que estaba mal, sus otros hijos estaban mal, lo que hizo su padre, más bien cubrieron su desnudez, ¿no? Ahí viene el orgullo, Génesis 11, ahí viene el orgullo. Entonces en ese entonces se hablaba un solo idioma en toda la tierra. Al emigrar al oriente, la gente encontró una llanura de la región de Sinar y allí se sentaron. Un día se dijeron unos a otros: vamos a hacer ladrillos y a coserlos al fuego. Fue así como usaron ladrillos en vez de piedra y asfalto en vez de mezcla, ¿no? Mire, Noé y sus hijos, luego la gente ya la gente empezó a poblarse, la tierra empezó a poblarse, a multiplicarse y se fueron buscando ellos tierra, se fueron buscando lugares donde eran lo mejor. Y lo que
encontraron una llanura, había pasto, tal vez había agua, era hermosa la tierra y se establecieron. Y hablaban un solo idioma. Entonces que se ponen a pensar y dicen, oiga, ¿por qué no hacemos algo diferente? Hagamos una torre, ¿no? Hagamos una torre, hagamos ladrillo, hagamos mezcla, hagamos una torre. En el versículo 11:5 dice la palabra, pero el Señor bajó para observar la ciudad y la torre que los hombres estaban construyendo y le dijo, todos forman un solo pueblo y hablan un solo idioma. Y esto es solo el comienzo de sus obras y todo lo que se propagan lo lo podrán lograr. Será mejor que bajemos a confundir su idioma para que ya no se extienda entre ellos mismos, para que no se entienda. De esta manera el Señor los dispersó desde allí para toda la tierra y por lo tanto dejaron de construir la ciudad. Por eso la ciudad se llamó Babel, que significa confusión, ¿no? Mire, dos cosas importantes que podemos rescatar aquí. Uno, que cuando nos ponemos de acuerdo en el trabajo, en la familia, en la iglesia, donde usted se encuentre, podemos hacer muchas cosas. Y Dios lo dice, ¿no? Estos cuando se ponen de acuerdo logran lo que quieran porque hablan un solo idioma. Pero mejor lo voy a confundir para que no puedan. Y no era el propósito de Dios de que no hablen un solo idioma, de que vivan unidos, no, sino que ellos estaban haciendo una torre. Ellos dijeron, hagamos una torre que llegue hasta Dios. Entonces ahí Dios confunde el orgullo nuevamente. Y estudiamos cuando hablamos de introducción a la Biblia, del orgullo que tuvo Lucifer, ¿no? Al verse grande, al verse que él podía, que era poderoso, que era bello y que Dios le había dado las tres partes del cielo, de los ángeles, para que él administre, no se llenó de orgullo. Acá nuevamente el orgullo. Dijeron, bueno, estamos todos unidos, ¿por qué no hacemos algo? ¿Por qué no hacemos una torre que llega a Dios? Llega hasta el cielo, si no te podemos hacer. ¿No? Nuevamente entra el orgullo del hombre, el orgullo de querer poder hacer las cosas, ¿no? Hermanos, el tiempo se nos fue, hemos llegado hasta la Torre de Babel. El próximo miércoles vamos a entrar a la segunda parte de la historia de los patriarcas, ¿ya? Vaya leyendo su texto y vaya estudiando a Abraham, a Isaac, a Jacob y a José. Vamos a dejar de compartir y vamos a dejar de